Hello, good afternoon, how are you? Buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? The last week we studied about the past simple. Today we are going to study about the past continuous. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la estructura de las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Y luego, cuándo voy a usar el pasado continuo y cuándo voy a usar el pasado simple. Los dos van a estar siempre unidos. En la primera diapositiva tenemos el pasado continuo que comienza en el pasado. No llega al presente, está en el pasado. Comienza, pero no termina. Es interrumpido por otra acción. Entonces, vamos a usar el was y were. Y más otro verbo con ing o presente participio. En affirmative sentence, formamos el pasado continuo con la ayuda de los verbos was y were más el presente participio de un verbo con ing, como en el ejemplo, ¿no? Tenemos acá playing, ese es el presente participio del verbo. Y cada sujeto, que son 8 sujetos, tiene su correspondiente verbo to be en pasado. 4 tienen was y 4 tienen were. Acá tenemos que también los 8 sujetos tienen el verbo to be más otro verbo, el verbo ir, go, con ing. Para todos es going. En la forma negativa del verbo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para cambiar mi oración afirmativa a negativa? O si encuentro una oración negativa, ¿cómo me doy cuenta que está en pasado continuo? Porque va a haber el was o el were más not. Y después de eso recién el presente participio, o sea, el verbo con ing, como tenemos acá con el verbo watch, ¿no? I wasn't watching, you weren't watching, he wasn't watching. Todos tienen watching. Lo que cambia es el verbo to be de acuerdo al sujeto, ¿no? Ahí tenemos con contracción o sin contracción. Depende, ¿no? I wasn't o I was not playing. You weren't o you were not playing. He, she, wasn't o was not. Esa es la negativa. Y la interrogativa, como sabemos, con el verbo to be negamos y preguntamos. Entonces el verbo to be pasa adelante. Por más que esté en pasado, con eso se pregunta. En pasado continuo, con lo único que puedo preguntar es con was y con were. Me doy cuenta que estoy en pasado continuo porque hay un verbo que tiene ing, el segundo verbo, ¿no? Con eso me voy a dar cuenta que es past continuous. En interrogativa, se forman las preguntas usando el was y were al comienzo, más el sujeto y el verbo en presente participio o el verbo con ing. Tenemos ahí con going. Was I going? Were you going? Was he going? El que cambia es el to be, pero tiene que estar adelante, al comienzo. Ahora los usos. ¿Cómo hago con los usos? Hay un uso que va a necesitar el pasado continuo en las dos oraciones. He was playing computer games while she was watching TV. While es una conjunción que une dos oraciones. Significa mientras. Y se usa para hablar de dos cosas
que están sucediendo al mismo tiempo. Por eso es que los dos están con ing. Otros usos del pasado continuo. Simplemente para hablar de actividades en progreso en el momento, ¿no? Pero en el pasado. Actividades que estaban en el pasado. Por ejemplo, I was playing soccer. Es una actividad en proceso que comenzó y no acabó. El que me escucha diciendo, I was playing, dice, comenzó pero no acabó. Y el segundo uso, describe escenas en una historia, como por ejemplo, Today I wake up very early, ¿no? I went to the window and I saw many people who were walking in the street. There were other people who were going to the school. Many students going to the school. There were also many cars. Vas describiendo todo lo que ves. Eso es para describir escenas en una historia. Y el uso que más me interesa, el que voy a necesitar. Talk about an activity in progress when another interrupt it. Entonces, hablamos de una actividad en proceso cuando otra la interrumpe. Ya les había dado el ejemplo. I was playing soccer when my father called me to have dinner. ¿No? Entonces lo interrumpió. Estaba jugando fútbol. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no terminé de jugar fútbol? Me llamó mi papá y para cenar y ya dejé de jugar, ya no terminé. Comencé, pero no acabé. Entonces el pasado continuo me tengo que acordar siempre que es para cosas que comienzan, pero no terminan. ¿Ya? Cuando está unida al presente o al pasado simple, ¿ya? Cuando está unida al pasado simple es para actividades que comienzan pero no terminan. Acá tenemos dos actividades que están sucediendo al mismo tiempo. Yesterday, the prisoner was escaping while the policeman was running after the dog. Entonces, el prisionero está escapando y al mismo tiempo el policía está corriendo detrás de él con el perro. Sucede al mismo tiempo. En este caso de acá, tengo que completar o en mis alternativas voy a tener A, B, C, D, E, ¿no? Which hotel? Y me van a dar pasado simple. Did you stay in? O which hotel were you staying? When you lost your passport. ¿Cuál creen que seguiría ahí? Did you stay o were you staying? Si pongo were you staying, quiere decir que todavía no he salido del hotel, que sigo en el hotel. Cuando ya pongo pasado simple, comienza y termina. Es que ya no estoy en ese hotel. Entonces, acá me correspondería que durante mi estadía en el hotel, yo perdí mi pasaporte y tengo que ponerlo en past continuous, como lo tenemos acá. Which hotel were you staying in when you lost your passport? Eso me da a entender que perdí mi pasaporte, pero yo seguía todavía en el hotel. Another example. Viví o estaba viviendo en Londres cuando los conocí a ellos. Entonces, durante mi estadía que viví en Londres, los conocí. Entonces, todavía no había acabado de vivir, seguía viviendo. Entonces, tengo que poner I was living in London when I met them. ¿Por qué? Porque todavía no había dejado Londres, seguía viviendo en Londres.
En la siguiente, ¿nevó o estaba nevando cuando yo salí de mi casa esta mañana? ¿Nevó cuando saliste? Es casi imposible, ¿no? Yo salgo y comienza a nevar. Es, estaba nevando cuando salí de mi casa esta mañana. Ahí lo tenemos. It was snowing when I left home this morning. Acá es un poco más difícil. At the end of the first half of the game, they won or they were winning. Al final del primer tiempo del juego, del partido, ¿ellos ganaron o ellos estaban ganando? ¿Cuál sería lo correcto? Si recién ha acabado el primer tiempo. Entonces, si recién ha acabado el primer tiempo es que comenzó, pero todavía no acaba. Continúa. No puedo decir que ya ganaron, porque todavía falta la otra mitad. Tengo que decir, ellos estaban ganando. Ahí lo tenemos. ¿Eh? They were winning. Cuando ya acabe el partido, ahí sí puedo decir, they won o they lost. ¿No? Perdieron o ganaron. Ahora hacemos el repaso del pasado simple. El pasado simple se usa para acciones o situaciones en el pasado que han terminado. ¿Qué quiere decir? Que comenzó y terminó. No va a acabar algo que nunca ha empezado. Entonces, por eso comienza y termina. Es la diferencia con el continuo, que comienza pero no termina. El simple sí. En el simple comienza y termina la acción en el pasado. Y la segunda es el orden con que suceden los acontecimientos. Una cosa que sucedió después de la otra, como hicimos la semana pasada, ¿no? I went to the discotheque. I saw a girl. I asked her to dance. Primero tengo que ir a la discoteca. Segundo, tengo que mirar a una chica. Y tercero, le tengo que pedir bailar. A eso se refiere one thing happened after another. Entonces, para esas dos cosas me sirve el pasado simple. La que más voy a usar es comienza y termina. Vemos acá el ejemplo para saber cómo eran las oraciones afirmativas, negativas, interrogativas. En oraciones afirmativas, así sea el verbo regular o irregular, si la oración es afirmativa, el verbo tiene que estar en pasado. Igual que acá, el verbo work para los 8 sujetos está en pasado, pero solo en oraciones afirmativas. En negativas no necesito poner el verbo en pasado. El verbo tiene que estar en forma infinitiva, eso me tengo que acordar siempre. ¿Por qué? Porque I didn't. El didn't ya me da el tiempo para poder traducir, ¿no? Y para saber en qué tiempo estoy, pues. Y en interrogativa es lo mismo. Como hay did, hay auxiliar, el verbo va en forma simple. Entonces, esto no solo sucede con el did, sino con el do y con el does. Siempre que haya do, does o did, que se usa solo para negar y preguntar, el verbo va a estar en forma simple. Entonces, ahora nos vamos a nuestra práctica. Y hemos repasado un poco de lo de la semana pasada, recordado, mejor dicho, ¿no? Porque ya sabían eso. Me dan dos espacios en blanco. Me dan el verbo caer y el verbo pintar. Y nos dicen, mi amigo Harry se cayó o se estaba cayendo de la escalera mientras él pintó o estaba pintando el techo de su habitación.
¿Cuál de esas sería mi alternativa que marque? La que comienza y acaba tiene que estar en pasado simple. La que comienza pero no llega a terminar es la que tiene que estar en pasado continuo. El pasado de fall con A es fell. Entonces, ¿cuál marcaría ahí en la número 1? La primera, caerse. Yo digo, caerse. Comienza, pero no termina. O sí termina. Sí termina. Porque cualquier cosa que se empieza a caer, termina. No se queda en la mitad ni nada le interrumpe. Entonces, la primera tiene que estar en pasado simple. Y la segunda es la que es interrumpida por ese acontecimiento. Entonces, ¿cuál marco? ¿Cuál de esas 5 marcaría? Sí. La C, muy bien, la letra C. Mi amigo Harry se cayó mientras él estaba pintando el techo. Entonces, estaba pintando, no acabó de pintar. ¿Por qué? Porque se cayó. En la 2, nosotros, me dan el verbo comprar, la casa en el 2003, en esa época, costó o estaba costando 150,000 libras. ¿Cuál sería mi respuesta en ese caso? Sí. Letter D, muy bien. El verbo costar, no hay que olvidarnos que es igual en presente, pasado, simple y pasado participio, no cambia. Ahora, mi papá no estaba interesado, ¿no? Por todo es negativo. En, cuando hay una preposición en una oración, como in, on, at, son preposiciones, ahí tenemos in, y le sigue un verbo, el verbo va a tener que acabar en ing, pero al traducir voy a traducir como si fuera infinitivo, no comprando, sino comprar, pero tiene que acabar en ing. Y yo ya sé que acaba en ing porque tengo una preposición antes del verbo, cualquier preposición que sea. ¿Cuál sería ahí la respuesta para la número 3? B. La B. Muy bien. Mi papá no estaba interesado en comprar, pero lo pongo con ing, ¿ya? Por la preposición. En la 4. Mi hermana me esperó o me estaba esperando en el aeropuerto cuando yo llegué o estaba llegando. Ahí les puedo ayudar en algo. El verbo arribar, ¿no? Es como el verbo caer, que comienza y termina. Entonces nunca lo vamos a encontrar en pasado continuo. Siempre que vean arrive, dicen, esto solo hay en pasado simple, porque comienza y termina. Entonces, ¿cuál pondría ahí?
Muy bien. My sister was waiting for me at the airport terminal when I arrived. Acuérdense el verbo arribar que siempre hay en muchos ejemplos. ¿Ya? Las 5. En ABC está la respuesta. Hace unas pocas noches yo leí o yo estaba leyendo un libro cuando de pronto yo escuché un sonido afuera, un ruido. Unos pocos adolescentes escucharon o tocaron o estaban tocando música fuerte. Play es tocar también. Play the piano, play the guitar, por eso es tocar. Hay 3 espacios en blanco. A ver, piensen, la primera les ayudo. I was reading. Entonces solo puede ser la B o la C. Sí. ¿Qué letra me dicen? Sí. La C. ¿No? El pasado de oír es con letra D al final. En la 6. En la 6 me dicen, el fuego estaba todavía ardiendo cuando los primeros bomberos llegaron. Ya les dije, arrive, tiene que ser llegaron a la escena. ¿Cuál va primero? ¿Still was o was still? ¿Cuál creen que sea? El sujeto o subject pronoun nunca se separa del verbo to be. No hay nada que los separe. Siempre van a estar juntos. Puede ser el fuego todavía estaba o estaba todavía ardiendo. La B no puede ser porque still nunca va antes del verbo. Siempre va, no va después, ¿no? Va antes del verbo. No el was ni del were, del otro verbo. Entonces sería la A o la D. Ahí ya les he ayudado. Ya les he dicho que el verbo to be no se separa del sujeto. El fuego, o sea, it.
La D. Sí. Exacto, la letra D. Ahora en la 7 viene, mi hermano buscó o estaba buscando un trabajo cuando encontró un interesante aviso en el periódico. Ese verbo también, come o came, es como arrive. Mi hermano buscó o estaba buscando empleo. Look for significa buscar. Looking for o look for. Looking. Ok, very well. Was looking. To be más otro verbo con ing. Entonces, la B o la C. En pasado simple, encontrar. Encontrar nada te detiene. Comienza y termina. Acá ya hay 4 espacios en blanco. Yo oí. En la dice yo estaba oyendo, ¿no? Yo oí o yo estaba oyendo que alguien me llamó. Yo me volteé o me estaba volteando y miré o estaba mirando a mi papá parado atrás de la cola. Y para todos es, yo estaba muy sorprendido. El primero es yo oí que alguien me llamó. Entonces, la ya la descarto. ¿Volteé o estaba volteando? ¿Qué creen cómo creen que se diga? Volteé. Ya comienzas a voltear y ya terminaste. Nada te va a interrumpir. Es algo que comienza y termina. También está en pasado simple. El primer y segundo espacio es pasado simple. Ver.
Ahí también les ayudo. Cuando haya el verbo ver, así tú mires un segundo algo o a alguien, ya comenzaste y terminaste. No te has quedado en la mitad, ya lo has visto. Entonces, sería la letra C. En la nueva, en la 9, no, my sister. ¿Usó o estaba usando? A bride summer dress, un vestido de verano. Cuando yo la, la vi o la estaba viendo, ya les he dicho, estaba viendo, no. Así sea un segundo, ya comenzaste y acabaste. Eso no marquen con ing. Yo la vi. Ahora solo me falta saber si voy a decir usó o estaba usando un vestido. Cuando la vi. Ah, ¿Qué letra me dicen? la E. La E. La 10. Yo comencé a preparar la cena. La primera es pasado simple. Comenzar es como comenzar a llover. No dice llover. Llover puede ser horas, pero comenzar a llover es un ratito que comienza y termina. Entonces, yo comencé a preparar la cena a las 4 y estaba todavía en eso cuando mi esposa llegó o estaba llegando. Ya saben el verbo llegar. ¿La B? A, La B no, el primero es comencé. la A, Muy bien, la letra A. Mi ama de llaves rompió o estaba rompiendo. Entonces ustedes dicen, romper, ¿comienza y termina? Sí, comienza y termina. Así haya roto un pedacito, lo ha roto. No lo has dejado en la mitad, ni se ha interrumpido. Entonces tiene que ser, el ama de llaves rompió el florero. Cuando ella estaba recogiendo los pedazos o recogió los pedazos, se cortó su dedo medio. la B, La B, muy bien. El verbo cortar es igual en presente, pasado o pasado participio. Realize, me dan en la 12. Todos dicen realize, ninguno, todos están en pasado simple, este está en presentes, ya la descarto. Y entonces dice, nosotros de pronto nos dimos cuenta que manejamos o estábamos manejando en la dirección equivocada. la D, La D, muy bien. Acá los dos están en pasado simple. Ella fue una gran esquiadora cuando era joven. la C, Claro, la letra C.
En la 14, yo me encontré o me estaba encontrando con un viejo amigo en la ciudad mientras yo hice las compras o estaba haciendo las compras. La C. La C. En la 15, mientras los niños jugaron o estaban jugando con otros, mi esposo y yo decidimos o estábamos decidiendo tomar una taza de café. La A. Muy bien, la letra A. The children were playing. Mientras ellos estaban jugando. Decidimos. Magallanes navegó alrededor del mundo por primera vez hace 500 años. B. ¿Qué letra? B. La letra B. En la 17, yo estaba llevando o llevé a mi perro a caminar en el parque cuando de pronto otro perro lo atacó o lo estaba atacando. La La B. La B, yo lo estaba llevando recién, ¿no? Y de pronto otro perro lo atacó. 18, cuando yo regresé, came back, ¿ya? Con A, es regresar. Cuando yo regresé del pueblo, todos estaban en mi casa. Mi mamá estaba corrigiendo mi tarea, mi papá estaba lavando el carro y mi hermana estaba trabajando en su proyecto. La C. La sé muy bien, ¿no? Describe todo lo que ve cuando llega a su casa. En la 19, de nuevo, el verbo caer y pintar. La B. La letra D o la B me están B. diciendo. La B. La B de bueno. George se cayó de la escalera cuando él estaba pintando el techo. Anoche yo leí o estaba leyendo en cama cuando de pronto oí un grito. La C. Muy bien. En la 21. ¿Estabas tú mirando televisión cuando yo te llamé?
¿Cuál de esas sería la opción? La D. Muy bien, la letra D. En la 22, ¿Ana me esperó o me estaba esperando cuando llegué? La B. La B. Me estaba esperando cuando yo llegué. Macié limpió o estaba limpiando la cocina cuando John le pidió o le estaba pidiendo que se case con ella. La C. En la C ya no era necesario ver la D ni la E. Acá solo hay un verbo. ¿Costó o estaba costando? La casa, 150.000 libras en el 2003. La B. La B, el verbo costar también se escribe igual. No se olviden, en pasado. Ahora de nuevo, still. El fuego estaba todavía ardiendo a las 6 de la mañana. La B. Muy bien, la letra B. Ahí está un solo verbo. Mi hermano encontró o estaba encontrando un empleo nuevo hace una semana. La B. La B, el get, got. Christopher Columbus o Cristóbal Colón. Descubrir América hace más de 500 años. La A. La letra A, ¿no? Es pasado. Comenzó y acabó. En la 28, que nos dicen, ella estaba interesada o no estaba interesada en el libro, porque ella no lo entendía. La B. La B de bueno, no, no es ni la B ni la D. Ahorita les he explicado eso. Pueden ver acá ya un rato a ver. En negativas, cuando hay didn't, el verbo va en pasado. Esta es negativa. ¿Cómo va el verbo? En forma simple. ¿Cuál sería? Sí. La letra C. Después de didn't, tiene que estar understand. Ahora, en la 29 no hay verbo. Entonces, no voy a usar did. Tengo que usar were.
hay 3 were. La B, la D y la E. ¿Estabas tú en el colegio ayer? Sí. La B, at school, at home, at work. No se olviden. Nosotros vivir en una casa cerca al mar el verano pasado. Ya pasó el verano. Ya comenzó y acabó el verano. La D. La D. Ahora en la 31. Ella podía tocar el piano muy bien cuando era joven. La C. La C, muy bien. Después de un modal verb, el verbo va en forma simple, sin la ed, sin la s. ¿Está bien? Eso acuérdense, porque cuando lleguemos a modal verbs, vamos a volver a hacer lo mismo. A ver. Ella salió de la oficina muy temprano anoche o estaba saliendo. ¿Cuál sería? Ya anoche ya pasó también, pues. Salió. De nuevo, este está súper fácil. Yo me encontré con un amigo mientras yo hice o estaba haciendo las compras. La. La A. Muy bien, la letra A. Entonces, eso sería con past simple and past continuous. Ahora, como nos sobra todavía un ratito, podemos ver el libro. En el libro hay más ejercicios. Miren, aquí está. La 1, ¿qué me dice? El pasado simple expresa una acción completa, ¿no? En el pasado. Completamos la pregunta y la negativa. En pasado simple. Para pregunta necesito did. Entonces, did.
Y para negativa, y el verbo va en forma simple, necesito didn't. Ahí está la 2, ¿no? En pregunta y en negación. Did, didn't. Ahora, el pasado continuo expresa una actividad en progreso en el pasado. Esto dice una actividad incompleta. Esta está en progreso, que quiere decir que comienza pero no termina, como podemos ver en la número 3, en la segunda parte. Yo me bañé anoche. Es una acción completa en pasado simple. I had a shower. Eso es pasado simple, acción completa. Pero si yo digo I was having a shower, ¿qué significa? Que no llegué a terminar. ¿Por qué? When the telephone rang. Es una acción interrumpida. Me estaba bañando y suena el teléfono. Entonces no llego a terminar de bañarme por contestar el teléfono. ¿Ya? Acá hay 8 ejercicios. Hay que escoger cuál es la correcta. Yo vi a Mo en el centro deportivo, ¿no? En las canchas deportivas anoche. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué él estaba haciendo o qué él hizo? Ahí, esa es media difícil. Ayer en la noche vi a Mo en el centro deportivo, en las canchitas de fútbol. Pues, ¿qué le vas a decir tú? ¿Qué hacía? ¿O qué hizo, mejor dicho, él? ¿O qué estaba haciendo cuando lo viste? Sería, ¿qué estaba haciendo? Ya ahí les ayudo. En la 2, Greg estaba cansado porque él no estaba durmiendo bien o no durmió bien. Wasn't sleeping o didn't sleep. Si no durmió y está cansado, es porque no ha dormido bien. En la 3, they were doing an exam when the alarm or the fire alarm, ¿no? Was starting to ring o started to ring. ¿Estaba comenzando a sonar o comenzó a sonar cuando estaba haciendo su examen? ¿Cuál marcarían a ustedes? El segundo. Comenzó a sonar. Estaba comenzando, nunca hay. Porque comenzar ya, por ejemplo, a llover, como les dije, ¿no? Que hay una gota, ya comenzó. Ya nada lo va a interrumpir. En la 4, el sol estaba brillando, por lo tanto, nosotros estábamos decidiendo ir a caminar o nosotros decidimos ir a caminar. El segundo. El segundo, muy bien. En la 5, el cartero arribó mientras yo me estaba bañando o yo me bañé. La primera. La primera tiene que ser. ¿A qué hora estás tú llegando a casa anoche o llegaste a casa anoche? ¿Cuál sería lo correcto ahí? ¿Estabas llegando a casa o llegaste a casa anoche? Ujú. La segunda. En la 7, cuando Paul se mudó a Roma, él no estaba hablando italiano.
o no hablaba italiano, pero ahora es fluido. ¿Cómo digo? segunda. La segunda, muy bien. A esta hora, la semana pasada, Don y Eva estaban sentados en la playa en México o se sentaron en la playa en México. Entonces, cuando les dan la hora, por ejemplo, ahorita 1:27, es continuo. Entonces, tengo que marcar paz continuo. A esta hora se estaban sentando. No, no voy a decir se sentaron. Chequeamos las respuestas. ¿Eh? Todas están bien. ¿Ya? Entonces, no se olviden lo que les estoy diciendo. El pasado simple comienza y termina. Y el pasado continuo comienza, pero no termina. Así nomás, así de simple. ¿Alguna consulta sobre esto? Ok, Mr. Paucar, señorita Nayeli. Ahí nos quedaremos entonces y la próxima semana comenzamos con adjetivos. Ok, ahí nos quedamos, jóvenes. See you next week. Bye bye. Have a nice day. Gracias, Nayeli.